Muy bien, estamos con dos economistas, Rodrigo Álvarez y Jorge Todesco. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, licenciado Todesco, a ver, inflación para este año proyectada, ¿cuánto es? Nosotros pensamos que va a ser un poco superior al año pasado, es decir, alrededor de un 24 o 25%. ¿Usted? Nosotros la estamos proyectando el año pasado para nosotros cerró en 26,6, entre 27 y 30%. Frente a esto, al gobierno, cuando usted lo escucha al ministro de Economía decirle que esto que dicen ustedes es una borrada, públicamente, digamos, ¿se sorprende, no se sorprende, se inquietan, se preocupan? Yo me preocupo como ciudadano, no como economista y consultor, porque verdaderamente yo he estado como consultor algunas veces, he cerrado mi estudio, he ido a la función pública, sí, claro, he vuelto, así que mi objetivo central en la vida no es la defensa de la consultoría. Hay cosas verdaderamente más importantes, sobre todo después que uno ha trayectado. Claro. Entonces, a mí me preocupa... Por eso mismo lo digo, porque eso significa, una cosa es discrepar sobre si hay o no, más o menos. Otra, claro, cosa es ese descalificativo en cuanto, claro, al reconocimiento de un problema. Exactamente. Que queda de esa manera, queda la descalificación de la discusión del tema. Exactamente. Cuando se desconoce un problema, que obviamente de la magnitud que sea, de la que decimos cada uno de los consultores u otra, pero es un problema importante. Sería un problema importante aunque fueran las cifras del INDEC, porque ya esas serían muy altas. En Brasil, con mucho menos que eso, están preocupados y están tomando medidas. Pero esto es un problema mucho mayor, es un problema socialmente a la vista, en las negociaciones salariales. Entonces, el gobierno desconoce ese problema, no quiere mensajeros en relación a ese problema, lo descalifica y quiere un relato único. Y eso, sinceramente, doctor Castro, a mí me preocupa porque es malo para nuestra convivencia democrática, no para mi vida como consultor, que no va a cambiar mucho por lo que diga o deje de decir Moreno. Digo, tengo suficientes años como para haber vivido también la Argentina con gobiernos dictatoriales y siempre todo fue extraordinariamente más difícil. Y, digo, esto uno no lo vive desde el punto de vista personal, claro, por supuesto, con tanto dramatismo. Ahora vamos a estar hablando de la carta de Moreno, pero el tema es causas de esta inflación que hoy tiene la Argentina. Bueno, causas hay muchas, digamos. El fenómeno en la Argentina lo venimos planteando hace tiempo, es multicausal. Creo que hay que entender que la inflación es un problema en esencia macroeconómico, con lo cual yo reconozco las principales causas en la ausencia de una política económica que de alguna forma utilice la pata fiscal, la pata monetaria, la coordinación de ingresos y sobre todo que trabaje sobre las expectativas, porque el problema que estamos planteando es que no hay un ancla para las expectativas, no hay un indicador confiable, no hay un gobierno que reconozca que existe un problema. En consecuencia, los agentes económicos, las familias, las empresas, los consumidores, actúan de forma tal de convalidar este proceso de suba de precios que ya lleva muchos años y estamos en tasas de inflación récord. No hay ninguna economía del mundo que haya sostenido estas tasas de inflación en un mundo que, como decía recién Jorge, reconoce tasas de inflación muy bajas. Ya preocupa una tasa de un 5-6%, preocupa, ni hablar de tasas superiores al 25%. El gobierno responde con temas como el boom del consumo que se está viendo, récord de producción de autos que existe, el aumento de la recaudación fiscal, que ayer la Presidenta de la República, digamos, para demostrar que hay una economía sana. Hay una economía en crecimiento, con dualidad en ese crecimiento, como hay una gran dualidad en la situación social y económica de la Argentina. Si miramos el consumo de alimentos no está creciendo. Las ventas de alimentos y la producción de alimentos no está creciendo. Lo vamos a poner en un próximo informe. Las ventas de autos sí, las de televisores sí. Hay una parte de la población que logra actualizaciones de sus salarios, han sido buenas actualizaciones, y que logra además un crecimiento importante del crédito, porque accede al crédito, tarjetas de crédito, y demás que han crecido enormemente. Entonces, globalmente ese boom del consumo existe. Y así como la distribución del ingreso es muy mala, la distribución de ese consumo también es muy mala. Si no,
hace unas horas un grupo de gente, desconozco bien el episodio, no hubiera saltado Sí, claro. un tren. José ¿no? Suárez, en este marco, el aumento salarial, la recomposición salarial en Argentina es inexorablemente inflacionaria. No, no. Hay que entender, de hecho, cuando uno analiza la evolución de los precios y los salarios, vemos que es una carrera. En algún momento ajustan más los salarios, después los precios. El problema global que estamos teniendo tiene que ver con la política económica, es decir, cuánto se impulsa la demanda y qué margen, en términos globales, si pensamos en la demanda de gasto, de consumo del propio gobierno, y qué margen de respuesta tiene la oferta. Ahí hay que poner el foco para analizar el problema inflacionario. Las subas salariales hoy son una necesidad, porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, las subas en alimentos son del orden del 37%, digamos, ¿cómo podemos pensar que una familia que destina un 30 o un 40% de su gasto a estos productos de primera necesidad puede subsistir sin incrementos salariales de magnitud? Entonces, este es precisamente el problema, que hasta que no se para la pelota, hasta que no se reconoce que existe un problema y toda la economía empieza a trabajar para bajar esta nominalidad, sí, es una carrera y termina siendo un juego de suma cero con un sector importante de la población que no accede a este tipo de beneficio de la indexación, y ahí es que vemos que la economía crece, pero la pobreza no se reduce, la indigencia tal vez se reduce por alguna medida puntual asistencial claro, del gobierno, pero con tasas, ¿cómo puede ser que con tasas sostenidas de crecimiento como ha tenido la Argentina no tengamos otro panorama social? Es decir, que en este contexto entonces cuando Moyano habla de 25, 30, 30%, en este contexto de la economía argentina, ¿ese aumento salarial es inflacionario? ¿Va a precios? No, porque los salarios, si va a precios o no va a precios, depende de una cantidad de factores, pero en realidad los trabajadores corren por atrás de los precios, recuperando los aumentos de precios. Si uno mira las estadísticas, aumentan los precios, luego vienen las negociaciones salariales, ahí a lo mejor recuperan un poco, porque ¿qué le pasa? Claro, usted nos da al revés, porque el empresariado lo plantea de una manera distinta, ¿no? Usted lo escucha, por eso le preguntaba, dice, Sí, bueno, aumenta no. el salario, aumenta el precio. En realidad es, aumentó el precio y después aumentó el salario. Como decía Rodrigo, acá hay un detonante que es la política económica errónea, exceso de emisión monetaria, exceso de crecimiento del gasto público y demás. Ahí empieza a rodar la pelota. Mire, nadie mejor que usted para comprender este problema, porque es igual que en un organismo humano. Empieza por un lado y sigue por el otro. Sí, claro. Usted es médico. Claro, por supuesto. Después ya no se sabe dónde quedó el problema principal. Ahora, y les pregunto a los dos, si ustedes hoy, la presidenta los llamara, fueran el ministro de Economía, este gobierno con este contexto macroeconómico tan floreciente y con un gobierno que les dice, bueno, yo quiero que haya mejoría porque necesito esto para ganar una elección, ¿qué le dirían? Yo lo que le diría es que hay que hacer un programa gradual y progresivo de reducción de la inflación. Y no enarbolar el fantasma de los tratamientos de shock y el ajuste que la Argentina no necesita, porque no tiene el principal problema, que es esta cuestión de que el tipo de cambio se dispara, el dólar se dispara. Eso está estable por razones que nos llevarían a apartarnos del tronco del razonamiento. Entonces hay toda la oportunidad de corregirlo. Entonces el gobierno tiene que tomar sus medidas, y son decir,